Muy bien, vamos a continuar con el tema relacionado a sistemas de información. Eh, el día de hoy vamos a ver que los tres elementos que forman el sistema de información, que es el hardware, el software y el humanware, realizan diferentes actividades. En sí son 4 actividades básicas que realizan todos los sistemas de información a través de estos tres elementos. Estas 4 actividades son entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de la información. Vamos a ver cada una de ellas para que podamos entender a qué se refieren. Bien, vamos con la primera actividad, que sería la entrada de información. En este proceso, los sistemas de información reciben los datos que requiere cada empresa, cada oficina, cada negocio para procesar la información. Es decir, aquí se le otorgan, se le dan los datos, por ejemplo, al hardware, para que pueda tener, de alguna manera, posteriormente un proceso de la información. Dichas entradas de datos pueden ser manuales o automáticas. Manuales quiere decir que nosotros las estaríamos proporcionando al sistema de información. Es decir, yo como usuario estaría proporcionándole a través del teclado, a través de el ratón, a través de un video, etcétera. Le estaría dando información a la computadora para que pueda procesar datos. Entonces nosotros le estaríamos dando manualmente la información. Pero también hay entrada de datos en forma automática. Es decir, estos datos provienen o son tomados de otros sistemas, de otros módulos. A esto último se denomina interfase automática. Es decir, un módulo le da información a otro o un sistema a otro. Por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, ventas, el área de ventas le da información al área de contabilidad. Ventas sería un módulo o un sistema, mientras que contabilidad es otro módulo o sistema. Y a este se le llama entradas automáticas. Muy bien, esa es la primera actividad, entrada de datos. Vamos con la segunda. La segunda actividad se llama almacenamiento de la información. El almacenamiento, como ustedes ya lo conocen, es que todas las actividades que realice la empresa, que todas las actividades que realice el negocio, la organización, etcétera, puedan ser guardadas, puedan ser almacenadas, puedan ser tenidas en un respaldo, ya que a través de esta propiedad el sistema puede posteriormente utilizar esa información que fue guardada para que pueda realizar procesos en el futuro. Eh, esta información puede ser almacenada de distintas formas. Lo más típico que tenemos pues son los discos duros, los discos magnéticos, hoy en día los CD-ROM o los DVDs, las memorias USB o hasta lo más reciente que son lo que tenemos en la nube de Internet. Entonces, el almacenamiento de información es bien importante porque una empresa depende de lo que tenga almacenado en su información. Por eso es que muchas empresas realizan respaldos de su información y los tienen guardados o almacenados en un lugar específico e importante por si llegan a perder la información de la computadora puedan tener un respaldo. Muy bien, la tercera actividad es el procesamiento de información. Es decir, la información que introducimos en la primera actividad, ya sea en forma manual o automática, o la información que tenemos guardada o almacenada de tiempo atrás a través de un medio magnético, de la nube, de un disco, etcétera, en esta actividad número 3 se procesa, se transforma la información. Es la capacidad que tiene el sistema de información para que realice cálculos a través de las operaciones preestablecidas con esa información que ya se tiene. Es decir, se transforman los datos que se introducen y entonces, o los que están almacenados y entonces se obtiene una nueva información. Esto permite, de alguna forma,
que la toma de decisiones que se realice sea con base en lo que nosotros le dimos como información, pero también en lo que la computadora procesó. En un proceso en una empresa podría ser más o menos así. Un ejemplo, Kimberly Clark, por ejemplo, su entrada de datos o su entrada a través del sistema de información sería recibir la materia prima con la que hacen el papel. El almacenamiento de la información sería guardar esa materia prima en algún lugar, alguna bodega o algo así para que se pueda reutilizar posteriormente. Y el proceso sería convertir la materia prima ya en papel higiénico o en servilletas, etcétera. Ese es el proceso, ya es el procesamiento. Bueno, con la información es algo parecido. Nosotros podemos dar información que metemos en forma manual o automática, la podemos almacenar o guardar y posteriormente poderla convertir en otro tipo de información a través de un proceso de datos para que las personas puedan tener alguna información extra de nuestro sistema. Muy bien, y el número 4 sería la salida de información, es decir, ya el resultado que podemos obtener después de haber procesado la información. Entonces, si lo seguimos comparando con Kimberly Clark, la salida de la mercancía ya para su venta sería este paso número 4. Entonces, la salida de información en un sistema es los resultados que obtenemos después de haber realizado ya la transformación de los datos. ¿Y cómo podemos obtener la salida de datos? Bueno, pues la podemos obtener a través de monitor, a través de impresora, de disquetes, de cintas magnéticas, de USB, a través de internet, etc. Es muy importante aclarar que cuando hay salida de datos, esa salida de datos puede ser el ingreso o la entrada de datos para otro sistema, lo que les decía al inicio. Por ejemplo, la salida que yo tenga de información del departamento de ventas puede ser a la vez la entrada de información para el departamento de contabilidad. Muy bien, estas son las 4 actividades que tiene un sistema de información. Entonces tendríamos, el sistema de información realiza 4 actividades. Primero, recopila información a través de entrada de datos. Número 2, almacena dicha información en dispositivos que se utilicen dentro de las organizaciones. Número 3, procesa esa información que ha sido almacenada. Y por último, hace una salida de datos, es decir, una distribución de datos. ¿Con qué objetivo? Pues para automatizar procesos, para tomar decisiones o para tener ventajas competitivas con otras empresas. Pero en sí, estas son las cuatro tareas que realiza un sistema de información utilizando el hardware, el software y el humanware. Muy bien. Un ejemplo rapidísimo de un sistema hecho por el hombre. Sus elementos serían, todos estos, estamos hablando de un celular. Estos serían los elementos. Tómenlos muy en cuenta porque con estos vamos a hacer la siguiente actividad. Bueno, hay sistemas hechos por el hombre, pero también hay sistemas naturales y cada uno de ellos también tiene sus elementos y todos esos elementos trabajan para realizar una función al igual que lo hace un sistema de información. Muy bien, la actividad sería esta, muchachos. Les voy a pedir que la lean bien, que la analicen, la realicen y entonces la puedan subir al aula virtual. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes para aclararla. Que tengan buen día.